Buenas noches, bendiciones. Hoy nuevamente aquí en Leche y Miel. Siempre con una palabra de Dios para tu vida y para la mía. Seguimos en nuestra serie Es cuestión de amor. Hoy he titulado el mensaje ¿Y si gana el otro qué? ¿Sí? ¿O qué hacer cuando gana el otro? ¿Por qué siempre nosotros esperamos ganar? Siempre nosotros tenemos esa tendencia a no querer perder. Inclusive hay un dicho que dice que hay personas que si no ganan, por lo menos empatan. Y acabamos de vivir, digamos que en el fútbol, una situación particular. Hemos perdido 6-1 contra Ecuador, pero también hemos perdido muchos colombianos la dignidad cuando no hacemos respetar la vida. Hemos perdido inclusive la salvación cuando hemos dado la espalda al Dios que nos dio como regalo la eternidad. Hemos perdido el respeto porque utilizamos palabras que ofenden a los que nos rodean. Hemos perdido muchas cosas. Siempre nos gusta ganar, pero pareciera que a veces nos acostumbramos a perder. Y a veces nos quejamos o hacemos toda una parodia, hacemos todo un ejercicio de lamento alrededor de cosas que realmente no son tan valiosas como otras que sí ameritarían que nosotros nos indignáramos por haberlas perdido. Bueno, la palabra dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y aquí tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, con decidir que no siempre nosotros ganando obtenemos una cantidad de cosas a nuestro alrededor y pensar que más bien si el otro gana, nosotros también podemos ganar junto con él. Si a nosotros nos pidieran nombrar 3 áreas en las que tú y las personas con las que normalmente tú interactúas no concuerdan, ¿qué listarías? ¿Qué sería probable que pudieras colocar en esa lista de esas áreas en las que tú y las personas que interactúan no concuerdan? Hay personas con las que nosotros hallamos gracia, pero hay personas con las que de pronto la cosa se hace un poco más difícil y no hacemos que haya una química o que se logre una química con esas personas. Dice un dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Inclusive nosotros podríamos confeccionar una lista de 10 cuestiones más, porque es que no son 2, no son 3. Digamos que nosotros nos colocamos en desacuerdo con otras personas de manera muy especial, o sea, no siempre pensando que vamos a estar de acuerdo con todo. Lamentablemente, a menos de que alguien a tu alrededor comience a ceder un poco, estos problemas seguirán surgiendo entre los que estamos cerca, porque es inherente a la compañía el hecho de que también nos demos cuenta de cosas que no nos gustan. Sí, normalmente son los de nuestra propia familia, normalmente son nuestros amigos, son nuestros conocidos. Sí, al principio probablemente todo sea color de rosa, todo sea muy bonito, pero en la medida en que nos vamos conociendo, en la medida en que nos vamos acercando, pues particularmente empezamos a ver que hay problemas y fisuras en las relaciones, ¿no es cierto? Por desgracia, hay una palabra que es absolutamente nociva para las relaciones interpersonales y es la obstinación, entendida como la terquedad. ¿Cuántos de nosotros somos tercos? ¿Cuántos de nosotros somos testarudos? Somos obstinados. Y digamos que eso viene en todos los modelos de hombres y en todos los modelos de mujeres. O sea, es una particularidad de nuestra naturaleza. Nosotros siempre estamos buscando defender nuestros derechos, defender nuestras opiniones y yo creo que todos lo hacemos de una o de otra forma, ¿sí? Probablemente algunos de nosotros lo hagamos sentir con palabras, lo hacemos sentir con hechos, otros lo hacen sentir con indiferencia, pero definitivamente siempre estamos defendiendo lo nuestro. Pero eso es supremamente perjudicial dentro de una relación. Además quita tiempo, además no nos hace productivos. Estar pensando de manera obcecada de que yo tengo la razón y de que las cosas se hacen como yo digo, hace que se retrase el caminar hacia un propósito obtenido para el bien de todos. Además eso puede generar una frustración tremenda a quienes estamos involucrados. En realidad
digamos que ser obstinado no siempre es malo. Digamos que hay cosas en las que nosotros tenemos que ser tercos. Sí, vale la pena defender y proteger algunos asuntos inherentes a la vida humana. Por ejemplo, usted debe defender las prioridades. Hay cosas que son urgentes, pero hay cosas que son prioritarias, ¿no? Cosas que necesitan ser prerequisito de otras, así que no me las puedo saltar. Los valores morales, la obediencia a Dios. Deberíamos nosotros proteger la obediencia a Dios por encima de lo que sea y con un esfuerzo, pero absolutamente consumado, ¿ve? Sin embargo, a veces nosotros discutimos por temas tan insignificantes. Por ejemplo, tal vez se me vienen a la cabeza cuántas veces yo he alegado por el color de la pintura que vamos a comprar para pintar un muro, ¿no? Peleamos por la forma de hacer una cosa, por la dirección en la que debemos colocar una cosa u otra, por la estrategia que debemos seguir. Bueno, no sé, a veces alegamos por cosas tan insignificantes y por supuesto digamos que a veces hay cosas mucho más peligrosas cuando entramos en ese juego de ser tercos. Por ejemplo, en una familia, en un hogar, en una pareja de esposos, uno quiere tener más hijos y probablemente el otro no. Y quizás los dos tengan razones fuertes para poder tener la razón. Pero es aquí donde nosotros tenemos que dejar de ser obstinados, dejar de ser tercos y empezar a ¿qué? A ceder. Por ejemplo, uno quiere irse de vacaciones con la familia extendida, o sea, con su mamá, con su papá, con su hermana, ¿no? Y el otro quiere más bien un paseo familiar, pero de la familia en primer grado de consanguinidad, con su esposo, con sus hijos, no más. ¿No es cierto? Uno a veces puede pensar que necesita una ayuda profesional para algo en particular y el otro o los otros dicen, no, eso no es necesario, eso Dios lo ayuda, eso Dios está ahí. Y sí, efectivamente Dios es un Dios que en cualquier área nos puede atender, pero también Dios ha preparado hombres y mujeres que son profesionales en diferentes áreas que pueden también ayudarnos a que las cosas nos salgan de la mejor manera, ¿no? Entonces lo estoy hablando en términos de lo mental, pero también en términos de lo físico. A veces nosotros decimos, no, yo lo arreglo, y pasan los días y no se arregló, ¿no es cierto? O de pronto usted dice, no, yo puedo y yo lo arreglo, y lo que hace es quemarlo y fundirlo y toca comprar uno nuevo. O la mujer que de pronto es testaruda y terca frente a una particular situación y termina provocando daño, y un daño que no se puede arreglar. Entonces a eso me refiero. Nosotros tenemos que estar cuidadosos de ellos. Otras veces nosotros podemos tener, digamos, la idea de que los problemas en cuanto a la terquedad no afloran todos los días. Pero recuerde, normalmente el diablo se aprovecha de esas cosas y vuelven a aflorar. El diablo no tiene afán. El diablo se toma su tiempo. Él va despacio porque sabe que como va, está socavando, está rompiendo, está quebrando, lo que al final provocará el colapso total de la persona, de la familia, de la iglesia, de la ciudad misma. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que si esas cosas nosotros no las sabemos tratar en la obediencia a Dios, no las sabemos tratar en los términos de Dios como la palabra dice, no van a terminar de desaparecer. Siempre van a aparecer como burbujas en la superficie y seguramente parecerá que no tienen solución o que no se puede llegar a un acuerdo. Y yo no sé si a usted le pasa, pero una persona terca, si no se coloca en las manos de Dios, normalmente se vuelve más terca. Más terca, o sea, más obcecada. Es más difícil poder hacer que esa persona cambie de parecer. También podemos decir que hay una manera de salir de puntos muertos como estos. Digamos, cuando usted se ha entablado en un problema con otro, pues hay diferentes formas de arreglar los problemas. No sé si usted se acuerda de aquel hombre llamado Salomón que le tocó arreglar un problema entre dos mujeres que decían las dos que ese que estaba allí era su hijo, ¿no? Y digamos que había una testarudez válida y era la testarudez de la propia mamá. Y había una testarudez falsa que tenía que ver con aquella que lo robó, ¿no? Y entonces, ¿cómo crear un punto muerto para poder resolver el inconveniente? Y aquí Salomón con su sabiduría dijo,
pues listo, si es de las dos, partámoslo por la mitad y cada uno se lleva la mitad. Entonces obviamente su madre verdadera dijo, no, no, no lo maten, déselo a ella. Y aquí hubo una solución. Dios siempre va a estar en la posibilidad de traer solución a cada uno de nuestros conflictos, a cada uno de nuestros problemas. Hablo con las parejas de matrimonios, hablo con los líderes de una iglesia, hablo con las personas que de alguna manera se están relacionando todo el tiempo y van a tener problemas. Digamos que la convivencia, en la convivencia es inherente el conflicto y tenemos que vivir y sobrevivir a ese conflicto, pero se trata de una actitud en la que nosotros tenemos que entrar a generar una actitud de disposición. Mire, disposición. Lo opuesto a la obstinación es la disposición. No sé cuánto se nos facilite a nosotros disponernos para el otro, disponernos para poder ceder, disponernos a perder con tal de que otro pueda ganar en favor de los dos inclusive. Se trata de una actitud y de un espíritu de cooperación que deben impregnar nuestras conversaciones. A veces a nosotros se nos sale rápidamente el sarcasmo, se nos sale rápidamente la grosería, se nos sale rápidamente las palabras ofensivas, pero nosotros tenemos que impregnar de una actitud de disposición, inclusive en nuestras conversaciones más sencillas. Es algo así como una palmera junto al océano. Ahora que estamos viviendo todo este tema del huracán y cómo ha devastado nuestra área insular allí en San Andrés, en Providencia, terrible. Las palmeras junto al océano soportan vientos muy, muy fuertes porque saben cómo doblarse sin partirse, sin ser arrancadas de raíz. Dios las diseñó de tal manera que soportan los vientos y se doblan y vuelven a su propio lugar. Y lo que estoy aquí diciendo es justamente eso. Jesucristo lo hizo, como se describe ahí en Filipenses 2 y leíamos. Mire que es tremendo cómo Dios evolucionó en su amor desinteresado, siempre doblando en favor de nosotros, siempre yendo hasta el lugar más bajo, pensando en nosotros, porque Él sabía que se iba a volver a erguir, iba a volver a quedar en el lugar donde siempre ha estado, a la diestra de Dios Padre. Como Dios, Él tenía todo el derecho a negarse a transformarse en hombre, pero se dio y lo hizo porque estaba dispuesto para ti y dispuesto para mí. A veces a nosotros tendríamos que doblar solo un poco, disponernos solo un poco, pero nos cuesta porque tenemos orgullo, porque siempre estamos pensando en el yo. La palabra dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero pareciera que el yo todavía reina y Jesús está ahí por los laditos haciendo pinitos y mirando a ver cómo entra, porque está golpeando nuestra puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Entonces Jesús tenía todo el derecho a que la humanidad lo sirviera, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en cambio vino a servirnos. Por eso es claro cuando Él dice que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que hacerse más pequeño acá en la tierra, tiene que servirlos a los demás, a todos los demás. Mi hermano, es así de sencillo. Usted quiere lograr cosas, usted quiere que se terminen los conflictos, ceda, perdone usted, sirva usted. ¿Sabe? Él tenía todo el derecho, estoy hablando de Jesucristo, de vivir en paz y en seguridad, pero voluntariamente entregó su vida por nuestros pecados. Incluso Él accedió a soportar la tortura penosa de la cruz. Cooperó, estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre en vez de la suya. Pareciera que a nosotros nos cuesta y nos falta asumir posiciones de este tipo. Mire, en vista de todo este testimonio increíble de Jesucristo, la Biblia nos instruye con una frase que yo creo que resume todo. Está en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Por favor, si usted tiene su Biblia, si usted tiene allí cerca, o apúntelo por favor para que no lo olvide y lo subraya allí en su Biblia. Le coloca marcador, un resaltador allí. Dice la palabra en Filipenses 2:15, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.
Cuando usted esté pasando por un momento de decisión, usted puede preguntar, ¿qué actitud hubiese tenido Cristo en esta circunstancia, en este momento? En medio de su ira, en medio de su querer pelear, en medio de su querer... Eso, usted puede preguntarse, ¿qué pudo haber hecho Jesús en esta circunstancia? La actitud de disposición, la actitud de flexibilidad, sumisión. Porque es que a veces a nosotros nos cuesta someternos, nos cuesta sujetarnos, porque a nosotros nos gusta más el lugar de autoridad, el lugar de mandar. Pero recuerde que para poder mandar usted primero tiene que saberse sujetar. Significa entregar por el bien de los demás lo que tiene derecho a lo que tienes derecho a reclamar para ti mismo. Mire, ¿qué es disposición? Significa entregar por el bien de los demás lo que tienes derecho a reclamar para ti mismo. Sí, está bien, puede ser que tú tengas la razón y tú lo merezcas, pero no lo reclames para ti, reclámalo para la bendición y el beneficio de los otros. Finalmente te va a tocar a ti la bendición. Lo único que se necesita para que nuestras peleas actuales continúen es que permanezcamos atrincherados e inflexibles. O sea, que sigamos tercos, testarudos. Pero cuando nosotros decimos estoy dispuesto a hacer las cosas a su manera, ahí estamos doblando como la palmera. Yo no me imagino ese espectáculo, claro, cuando hay destrucción, pues terrible, pero pensémoslo como un espectáculo natural donde podemos ver cómo la palmera se dobla pero vuelve pronto a su mismo lugar. Cuando usted es flexible, no necesariamente es que te están arrancando, lo único que está pasando es que te están doblando, pero finalmente vas a volver al lugar a donde perteneces. Entonces, lo único que necesita para que sus peleas sigan siendo y permanezcan es que usted se atrinchera y sigue siendo terco. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas a la manera de los demás, para demostrarles que de pronto no tenían la razón o para demostrarles que nuestra idea puede ser mejor, eso es distinto. La discusión termina. Cuando usted es flexible, la discusión termina. Para pelear se necesitan dos. Y aunque llevarlo a cabo nos cueste nuestro orgullo, nos incomode, pues créame que usted ha hecho una inversión de amor en las personas que están a tu alrededor. Has hecho una inversión de amor en la relación que tienes con tu amigo, con tu amiga, con tu esposo, con tus hijos. A veces hay que ser flexible, mi hermano. Flexible, eso es una bendición. Es una bendición. Entonces, qué bueno, pero... Bueno, a veces uno dice, bueno, pero voy a quedar como un tonto si lo hago como ellos me dicen. Pero ¿sabe qué? Usted no está perdiendo la batalla, usted no está perdiendo el control. En cambio, si lo hace de la otra manera, testarudo, terco, peleón y todo, usted está perdiendo el control porque el control lo está tomando su mal genio, ¿sí? Sus pensamientos equivocados, testarudos y tercos. Entonces ahí sí quedas como un tonto porque usted es un cabezadura. O eres una cabezadura y se niega usted a escuchar, se niega a hacer las cosas como Dios quiere que usted las haga porque ni siquiera la palabra la escuchas. A veces hasta la acomodamos para que las cosas salgan como yo quiero. Nosotros perdemos la batalla cuando le damos más importancia al problema que a las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Mi hermano, a veces ceder significa no perder al amigo. Ceder significa no perder a los que amas. Entonces a veces hay que ceder. Nosotros podemos perder lo que sea, menos el control emocional y empezar a decir cosas hirientes que afectan en el plano personal. Así que tenemos que tener mucho cuidado. La manera sabia y amorosa de actuar es comenzar por abordar esos desacuerdos con la disposición de no insistir que las cosas se hagan como a la manera de uno. Recuerde, no siempre usted tiene la razón. Dígale al que está a su lado, no siempre tienes la razón. Si ves, lo está diciendo allá el conferencista, lo está diciendo el pastor. Y sí, no siempre tenemos la razón. A veces las otras personas también tienen la razón. Así que, mi hermano, hay gente que sabe mucho de un tema y usted no puede ir en contra de ese que es experto. Entonces debemos elegir, considerar
seriamente lo que los otros nos están diciendo. El mejor consejo de amor viene de la Biblia y dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna. La sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, después amable y después benigna. Eso está allí en Santiago capítulo 3 y versículo 17. En lugar de que nosotros tratemos a nuestros hermanos como enemigos o como quienes debes protegerte de quien me debo proteger, más bien yo quiero comenzar a tratarlos como mis amigos más íntimos, como mis amigos más honrados. Yo los debo honrar y yo no los honro cuando peleo con ellos y de paso voy y los hago quedar como un zapato. No, tengo que darle valor a mis palabras y con mis palabras darle valor a los que me rodean. Entonces, yo sé, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero no tenemos que ser además fotocopia del otro. Mire, ¿sabe? Si nosotros fuéramos fotocopia del otro, uno de los dos sería innecesario. Porque todos somos distintos y todos tenemos tareas distintas en el reino de los cielos. Dios no hizo dos iguales porque nos hizo para tareas distintas, para propósitos distintos. Entonces, cuando tú compartes las mismas opiniones y las mismas perspectivas, pues muy probablemente carezcan de profundidad. Cuando hay desacuerdos, normalmente uno encuentra puntos que uno no había visto y que se vuelven muy importantes. Recuerde que la diferencia enriquece la relación, cualquier relación que tengamos. En cambio, las diferencias entre ustedes están para que se escuchen y para que se aprendan el uno del otro. Entonces, ¿estarías tú dispuesta o dispuesto a ser flexible? Pregúntate, ¿estarías dispuesto a ser flexible y a demostrar amor a los que te rodean? ¿O probablemente quieres ceder y abandonar tu orgullo? Mire, ¿sabes qué? Ponte feliz si el otro gana. Ponte feliz. Y si tú ganas, bueno, estás también en todo tu derecho, pero no siempre vas a ganar. Quizás el otro también debe ganar. No porque tú lo dejes, sino porque también merece ganar. No siempre estás en esa posición. Entonces, haz que eso pase. Haz que eso pase. Entonces muestre mucho amor, siendo deliberadamente, o dejando más bien deliberadamente de ser hostil. No seas terco, no seas testarudo, ¿sí? Más bien permite que los demás encuentren en ti la buena posibilidad de entender que eres una persona absolutamente dispuesta para conciliar. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de personas. Y no olviden nunca que la palabra dice que nosotros tenemos que darnos cuenta que la sabiduría viene ¿de dónde? De lo alto. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que esa sabiduría es pura, es pacífica, es amable y es buena. Entonces dejemos que esta palabra de Santiago capítulo 3 y versículo 17 también se haga en nosotros una práctica constante, ¿sí? Porque la actitud que hubo en Jesucristo es la actitud que nosotros debemos tener. Así que, Señor, ayúdanos a tener la misma actitud que tú tuviste, que sea la nuestra, que posibilitemos eso en nuestras vidas y que podamos hacer feliz a las personas que tenemos a nuestro lado y que de paso amamos, para que ellas también sientan realmente el amor que viene del Padre, inspirado por ti, pero expresado por mi propia vida y por mi propia experiencia. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.